Yo lo que puedo hablar de Manolo lo tengo bastante fácil porque ya ha hecho el trabajo por mí Julián Guita en el prólogo de este libro. Por lo tanto, yo cuando lo leí, pues dije, bueno, pues ya está. ¿Qué voy a añadir yo a un texto, ¿no?, sobre una persona como Manolo y que lo escriba una persona con la relevancia internacional que tiene Julián Guita? Yo tenía muchas ganas de que estas cosas quedaran por escrito, porque lo podemos decir aquí hoy mismo, o escribir, en fin, hablarlo en la calle o en las redes sociales, donde sea, pero esas cosas se las lleva al aire, ¿no? Entonces yo, pues bueno, creo que Julián Guita le hace justicia. Y Manolo me decía personalmente que creía que Julio se había pasado 3 pueblos. Yo me atrevo a decir incluso que se queda corto, pero bueno, en cualquier caso creo que Julio le hace justicia a la personalidad de Manolo. En él, bueno, pues como ha leído Eladio, pues hace referencia a grandes personalidades, luchadores y luchadoras de Extremadura, de Andalucía, etcétera, etcétera. A Manolo no recuerdo cuándo lo conocí, exactamente, no sé si él lo recordará. Sé que cuando comencé con los campamentos de dignidad fue al poco de montarse allí en las puertas del césped. Y yo había participado con el Sindicato Andaluz de Trabajadores en ocupaciones de fincas, etcétera, etcétera, y cuando escuché que se levantaban esas tiendas de campaña frente a la puerta de césped y en mi tierra, dije, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que yo estaba esperando. Entonces, bueno, yo nunca lo había contado, pero bueno, cuando yo me entero de eso, mi compañera estaba estudiando, no recuerdo si en Sevilla o en Badajoz, y mi familia me dio alimento, me dio típico de los estudiantes, ¿no?, que se le da para pasar la semana, ¿no? Entonces, pues yo, ni corto ni perezoso, cuando llegué ahí a las puertas del césped, pues los congelados no, porque eso no se podía dejar allí, pero las cosas más perecederas, la tarta de chocolate, etcétera, etcétera, se lo dejé allí a los compañeros y compañeras. Y la talega que me habían dado para llevar a Sevilla, pues no se quedó entre las tiendas entre las tiendas de Campamento de Dignidad. Por lo tanto, mal recaero soy, pero necesitaban todo lo que fuera necesario y allí estuve yo, se lo di. Y bueno, a partir de ahí, pues darle lo que tenía. En ese momento tenía comida, otras cosas que podía ofrecer era cantar, y pocos días después organizamos ahí un acto con música, con poesía y tal, que por cierto multaron al amigo Manolo Pineda por cantar allí, en esta sociedad que tenemos de represión, que por cierto hoy le dan el 3er grado al compañero Andrés Bódalo, para estar contento. Y así conocí yo a Campamento Dignidad, y yo supongo que en uno de esos días conocería a Manolo, aunque exactamente no lo recuerde. Para mí, como digo, hoy es un día de alegría, pero sin embargo, conociendo a Manolo como lo conozco, creo que para él es un día hoy bastante incómodo, porque a Manolo le gusta mucho hablar de los demás, trabajar para los demás, construir para los demás, pero que se hable de él no le gusta nada. Y yo creo que para él es un día hoy bastante difícil, porque él eso se da siempre a los demás, y pocas veces reparamos, y eso quizás no lo tengamos que achacar a nosotros, a devolverle a él una parte de lo que él da por nosotros. Él siempre, como digo, habla de comunidad, habla de comunidades de lucha, y siempre, en fin, ha estado trabajando y luchando por los demás. Tiene una trayectoria y una capacidad social y política que de largo le permitirían estar liberado por cualquier partido político o sindicato, tanto a nivel estatal, regional como estatal, pero sin embargo él siempre ha elegido la posición menos cómoda de la vida. Él hace ya años, abandonó la política, todos sus cargos políticos, como el Che en el gobierno cubano, que cuando se fue a hacer la revolución a Bolivia, Manolo dejó todos sus cargos políticos y se fue a hacer esa revolución en las calles y en las plazas, esa política plebeya que dice en el libro también, que decía García Linera, vicepresidente de Bolivia. Dentro de esa trayectoria también lleva como uno de sus máximas escribir y, en definitiva, a través de todas las modalidades, contar la realidad que nos rodea, la realidad de los de abajo. Tiene una historia, una bibliografía bastante importante, y que refleja algunas de las luchas más importantes que ha habido en esta tierra. Tiene este libro que debería ser de obligatoria lectura en todo, por lo menos en los institutos de esta comunidad, que es La huelga más larga,
la huelga de escayolistas y yeseros en Badajoz. Luego a mí me hace mucha gracia cuando se habla de que Extremadura es un pueblo sumiso y poco reivindicativo. Este es un libro, como digo, que sería de obligada lectura. Otro de los libros que ha escrito es este de Vivir donde quieras, del PER a la renta básica, en el que tiene un capítulo que se llama Omnia Sum Communia y que desde el día en que lo leí lo utilizo cada vez que puedo. Lo utilicé el año pasado en Málaga en un encuentro que tuvimos sobre seguridad social agraria. Lo utilicé recientemente en un artículo que escribí, que lo ha publicado el Hoy sin referencias bibliográficas, por lo tanto esto no aparece, pero que se publicará en otros medios con las referencias bibliográficas. Y lo utilizaré el día 27 en Lisboa, en el Congreso Mundial de Renta Básica, porque tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras fuentes y nuestras referencias. Unos tendrán de fuente el New York Times, otros los escritos de Margaret Thatcher, pero nosotros tenemos que tener muy claro quiénes nos guían en nuestro camino y quiénes nos han traído hasta aquí. Dentro del libro que hoy hablamos, de La dignidad de la última trinchera, participo mínimamente una pequeña colaboración, un artículo que escribimos el año pasado los dos sobre el 25 de marzo, otra gran movilización en nuestra tierra en el año 36 con ocupaciones de fincas multitudinarias en la Segunda República ante una reforma agraria que no acababa de llegar, un reparto de tierras, no exactamente un reparto de tierras, un trabajo comunitario de las tierras que fue pionero en nuestro país y que por ello supuso la represión a nuestros paisanos y paisanas y bueno, por eso fue nuestra tierra una de las partes más, una represión más sanguinaria por parte del régimen franquista. Como digo, y como dice Manolo, tenemos que escribir la historia que nos rodea, si no otros lo harán por nosotros y quizá no nos guste. Por eso yo cada vez que tengo opción escribo lo que me rodea, fotografío lo que me rodea o canto lo que me rodea. Lo que decía es que si no escribimos nosotros la historia, otros lo escribirán por nosotros y quizás no nos guste tanto. Manolo, como digo, siempre ha elegido la parte menos cómoda de la vida. Como digo, podría tener ahora mismo una posición muy cómoda y muy bien remunerada, pero bueno, pues él siempre puso el cuerpo por los demás y bueno, pues como él dice también, donde se corta la madera es donde saltan las astillas. Y precisamente en la Asamblea de Extremadura no se corta la madera ni te saltan astillas, o en el Congreso de los Diputados no se corta la madera ni te saltan astillas en las huelgas, te saltan astillas en las manifestaciones, en las ocupaciones de bancos, de oficinas de empleo, en los repartos de alimentos también te saltan astillas. Y por eso, bueno, pues además de haber compartido él y yo muchas luchas y muchos proyectos y otros que nos quedan por compartir, como aprovecho ya para anunciar que precisamente los tres que estamos inmersos en esas causas judiciales que tenemos pendientes, precisamente por eso, por luchar por los de abajo, podamos hacer una representación de lo que allí ocurrió, de aquel esperpento judicial, y queremos estrenarlo en diciembre, tenemos aquí a la directora, y bueno, muchos proyectos en común y como decía, también causas pendientes con la justicia y otras que le siguen coleando, pero como a él no le gusta hablar de temas personales, yo tampoco lo voy a decir aquí, que sigue hoy en día sufriendo las consecuencias de la represión silenciosa, por pelear por nosotros y por nosotras. En definitiva, para mí hoy es un día de alegría, entiendo que para Manolo no, y este verano estuvimos en Cádiz y Juan Carlos Monedero pues presentaba una charla, presentaba a Boaventura de Sousa Santos, el profesor brasileño, y lo presentaba con una frase que Newton le dedicó a Robert Hooke y que Monedero lo decía sobre Boaventura de Sousa. Decía Juan Carlos Monedero que si él había podido ver más allá es porque va sentado sobre hombros de gigantes. Y yo digo aquí hoy que si yo y muchos de nosotros hemos podido ver más allá, hemos podido ver más lejos, es porque vamos sentados sobre hombros de gigantes como Manolo Cañada. Se escribe Manolo Cañada y se lee dignidad. Muchas gracias.